supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Amén, hermanos, que Él es nuestro refugio por siempre, la roca eterna que nos guarda y nos protege. Por eso le alabamos, le glorificamos, exaltamos su nombre. Cuán bueno es alabar al Señor, cuán bueno es glorificarle con espíritu de gracia. Nuestras alabanzas llegan al trono de la gracia de Dios y el Señor toma nuestras alabanzas y las hace que sean preciosas a los oídos del amado Padre Celestial. Puedo levantar mi rostro. Levantar mi rostro, puedo elevar mi voz, puedo contemplar tu gloria, solo es por tu gracia, oh mi Dios. Amén, aleluya, alabanza. Gloria a su nombre, hermanos. Gracias al Señor. Cuán bueno es alabar al Señor, haciendo melodía en nuestros corazones con espíritu de gracia. Los cielos prestan atención no solamente a nuestras peticiones, sino también cuando le alabamos y le adoramos. Por eso es bueno alabar al Señor y glorificarle con espíritu de gracia. En esta noche, hermanos, aprovechando este medio que podemos compartir,
cada uno en su casa, podemos mirar en su palabra, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos hizo uno en Cristo Jesús y nos aceptó en el amado. Podemos glorificar su nombre, exaltarle cada día, cada hora, porque sus beneficios son muy grandes, hermanos. Y en esta noche quiero hablar acerca de Cristo. Cristo siempre será nuestro tema. Un tema que es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado inmenso, que nunca llegaremos al fin de todo lo que es Cristo para nosotros. Pero en parte podemos testificar y decir lo que Él ya hizo, lo que Él hace y seguirá haciendo por nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, eso testificamos. Que no es solamente una teoría, sino que es una vida práctica, de experiencias en el Señor. Nuestro amado y bendito Señor, que ha colmado nuestras expectativas, mucho más por encima de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Por eso podemos alabar cada día su nombre y glorificarle. Hoy vamos a hablar de Cristo. Cristo como nuestra consolación. Gloria sea su nombre. Cristo nuestro poderoso consuelo. Cristo nuestro fuerte consuelo. Cristo el eterno consuelo. Eso es para nosotros. Más en este tiempo que vivimos, gloria sea su nombre. Si miramos la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice a los hermanos filipenses, a los que están corriendo la carrera, que ellos puedan entender y comprender y experimentar y vivir que Cristo es nuestro consuelo. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 1, si pues hay alguna consolación en Cristo, aleluya, alabanza, sí hay consolación, sí pues hay algún consuelo en Cristo. El consuelo, aleluya, alabanza de saber, el capítulo 1 se llama Cristo, la vida de los corredores. Cristo es nuestra vida. Por lo tanto, esa vida de Cristo produce un consuelo en nosotros. Esa palabra consuelo justamente significa y está hablando de que Cristo nos anima, nos alienta, nos estimula, nos impulsa, nos reanima cuando estamos corriendo justamente la carrera, cuando estamos avanzando por la vida, cuando hay toda clase de experiencia que estamos viviendo, que pasamos o nos espera. Siempre vamos a encontrar que Cristo es nuestro consuelo eterno, que Él siempre nos va a reanimar, reavivar, siempre nos va a dar ese aliento, ese ánimo para seguir adelante. Nosotros miramos justamente, así como los creyentes de Filipos, ellos corrían y toda carrera exige un esfuerzo y aún un cansancio, pero ellos experimentaban que más allá de sus dificultades, sus luchas, su cansancio, sus experiencias, ellos encontraban en Cristo no solamente salvación, no solamente liberación, sino también un consuelo grande y poderoso. Y ese es el propósito justamente de nuestro Señor, para aliviar nuestra vida, para poder reanimar nuestra vida cada día. Pablo habla mucho acerca de Jesús como nuestro consuelo, el que nos da esa consolación. En el libro de Segunda de Corintios habla de los creyentes sirviendo al Señor,
de los creyentes moviéndose dentro de un ministerio como era Pablo. Y en ese movimiento, que era guiado por el Espíritu Santo, Pablo a cada paso que daba encontraba cosas difíciles, contrarias. Sin embargo, en todas sus luchas o aflicciones, él podía encontrar aquí 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, que Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Y dice 2 de Corintios 1:5, así pues también como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo abundancia de consolación. Esa es la vida del creyente que quiere adorar a Dios, servir a Dios, seguir a Cristo. Va a encontrar muchas dificultades, va a encontrar muchas luchas o aflicciones en su vida. Por eso dice, son las aflicciones de Cristo, que son por causa de haber creído en Él, por causa de haber querido seguir al Señor, servirle al Señor, adorarle al Señor. Y son aflicciones de Cristo, que Cristo mismo siente con nosotros esas aflicciones que son por su causa, por su propósito. Pero es tan cierto uno como el otro, así como hay a veces muchas aflicciones por servir o buscar al Señor o hacer su voluntad, también hemos sentido, hemos vivido y experimentado que su consolación es mucho más abundante. Ese gozo que nos da el Señor, ese ánimo que viene de Él, justamente cuando muchas veces las circunstancias no alientan, o esperando un aliento, un ánimo de alguna otra persona o de otro lado lo recibimos. Sin embargo, Cristo siempre estará allí para abundar en nuestro consuelo. Que nuestra alma, donde está la base de nuestro sentimiento, donde está el gozo, la alegría o la tristeza, según la situación, allí Él obra en nuestra alma para que no nos desanimemos, por más fuerte que sea la dificultad, para que no estemos afligidos sobremanera. Él nos da ese consuelo, que es más fuerte y poderoso, que nos levanta, que nos sostiene. Los hermanos hebreos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, ellos experimentaron, por haber aceptado a Cristo, muchas dificultades, despojo de sus bienes, eran perseguidos, pero más allá de las luchas, mucho más allá de las aflicciones, Pablo dice que ellos experimentaron, Hebreos 6:18 dice, un fortísimo consuelo, un poderoso consuelo. Ese consuelo justamente es mucho más grande que toda pena, tristeza o dolor que puedan sentir los hermanos hebreos por haber perdido algunos bienes o oportunidades o cosas. Ese fortísimo consuelo, ese poderoso consuelo. Los creyentes, sean de Filipos, sean de Corinto, sean los hebreos mismos, seamos los creyentes de este tiempo, estamos expuestos siempre. Viene sobre nosotros repentinamente y nos asalta toda clase de dificultades que nos quieren desanimar, aún a veces también como causar tristeza o aflicción o dolor. Pero nosotros hemos aprendido que en Cristo Jesús tenemos un fortísimo consuelo, que por más grande que sea el dolor o la pérdida o la aflicción, nunca será más grande o más fuerte que el consuelo que tenemos en Cristo. Ese consuelo que tenemos en Cristo Jesús justamente va a prevalecer para que nuestro corazón
no se entristezca, mucho menos tenga amargura. Eso es lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que aprendimos en su palabra. Él es el quien nos da ese fortísimo consuelo en este tiempo. No solamente que es nuestro fortísimo consuelo, sino que Él mismo, el Señor, el apóstol Pablo dice que Cristo es un consuelo no solamente fuerte y poderoso, que va a prevalecer sobre todo sentimiento de aflicción o de tristeza siempre, ese gozo que nos da el Señor, sino también que ese consuelo es eterno. Y eso está hablando cuánto amor, cuánto cuidado tiene el Padre por nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, aquí está diciendo que el Padre que nos amó nos dio en Cristo una consolación eterna. Cristo es una consolación eterna para nosotros. Quiere decir que desde siempre está, desde los siglos, antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, antes de la caída del hombre y de toda la creación, antes de la caída, Dios ya había propuesto a Jesús como ese consuelo eterno, ese refrigerio eterno, ese que nos va a alentar siempre, que nos va a levantar siempre. Nosotros vemos que la palabra nos dice en Génesis, al principio, antes de la caída del hombre, vivía en el Edén, en el paraíso. El Edén significa deleite, delicia. Y en ese tiempo que no había caída, todo era gozo, todo era paz, todo era deleite. Pero ya Cristo, antes de esa creación de ese Edén y antes de la caída, el hombre que causó toda clase de mal, de dolor, de aflicción, antes de la creación del hombre, Cristo ya había sido propuesto como consolador de nuestras vidas, como ese que nos da una consolación. Y nosotros que hemos oído esa palabra, hemos creído. Y Cristo nos ha acompañado siempre, alentándonos, animándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, reanimándonos. Ese consuelo eterno que allá experimentó Pablo cuando escribió la palabra, ese consuelo que necesitaba allá José en su prisión, ese consuelo que necesitaba David cuando era perseguido por los desiertos, ese consuelo que necesitaba Jacob y que lo sintieron, ese consuelo que sintieron los discípulos, la iglesia primitiva, ese consuelo que les ayudó a seguir adelante, ese sigue hoy día vigente y es eficaz y poderoso. Y lo hemos experimentado al comienzo de nuestra vida espiritual, allá años atrás, en nuestras luchas, en nuestras dificultades que teníamos 30, 40 años atrás, nos sostenía, nos animaba a través del tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo ese que nunca nos hará faltar ese ánimo, ese aliento, esa fortaleza. Por lo tanto, nuestra vida siempre será revivida, reanimada, siempre seremos reavivados espiritualmente y continuamente. Gracias a ese poder, gracias a esa virtud de Cristo, podemos vivir y gozar y experimentar cada día. Aún en este tiempo, en estos días, donde todo está muy complicado, el panorama para todos no es fácil, donde muchas veces la gente se desanima, aún los creyentes, pero nosotros somos guardados de toda depresión, de todo desánimo o tristeza o amargura, porque este Cristo Jesús tiene poder
para darnos la fortaleza que necesitamos cada día, para levantarnos en todas nuestras luchas y aflicciones. Él es eficaz y poderoso, y sigue obrando y seguirá obrando siempre en todo aquel que dice: sí, Cristo es mi consolación en este tiempo. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos tres poderosos, omnipotentes: el Padre, que es el Dios de toda consolación; el Hijo, que es nuestra consolación; y también el Espíritu Santo, que con su poder, con su energía divina, nos levanta, nos sostiene, nos renueva y nos da nuevas fuerzas. Él también es nuestra consolación en este tiempo. El Espíritu Santo nos llena de ese aliento, de ese gozo, nos estimula y nos impulsa a seguir adelante. Qué glorioso es haber conocido este poder en este tiempo, todo suficiente, donde Dios pueda hacer esta obra en nuestras vidas. Gloria sea su nombre. El Espíritu Santo, el Señor dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16: y si yo me fuere, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, no os entristezcáis. Yo enviaré otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo. Y ese es el que está obrando dentro nuestro cada día. Por lo tanto, no importa cuán grave sea la lucha, la aflicción, el problema, la dificultad, la circunstancia, la situación, tenemos nosotros ese recurso divino en este tiempo que podemos apropiarnos, que podemos vivir y experimentar, que podemos gozarnos en Cristo más allá de la situación y las circunstancias, porque el Todopoderoso está obrando, el Todopoderoso, el Todo Suficiente. En Él podemos gozarnos cada día. El Espíritu Santo es ese que nos consuela, pero ¿cómo hace que nosotros lleguemos a experimentar y a vivir ese consuelo en Cristo? El Espíritu Santo nos revela, nos manifiesta, nos hace conocer a Cristo Jesús. Y cuando conocemos la persona maravillosa de nuestro amado Señor, en la medida que más conocemos, porque el Espíritu Santo nos va revelando por su palabra, allí aumenta nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra esperanza, nuestro gozo. El Espíritu Santo nos revela la persona de Cristo y nos hace ver cuán similar a nosotros es, cuán semejante a nosotros se hizo. Muchas veces uno quiere desalentarse porque se siente como solo, o que no es entendido, o que no es comprendido, y se desanima. Pero Cristo Jesús, Él justamente, cuando lo conocemos a través de su palabra, podemos ver que Él conoce todas nuestras experiencias, Él conoce todas nuestras situaciones, que por más que ese camino que nos toca andar sea difícil, Él ya lo ha transitado, Él ya ha hecho ese camino mucho antes que nosotros y lo ha finalizado, llegó a la meta. Que esa copa que nosotros a veces bebemos, que es de dolor, a veces podemos pensar, o de tristeza, sin embargo, Él bebió esa copa hasta lo sumo. Él bebió todo, entonces Él comprende cada una de nuestras dificultades. Nos comprende, nos entiende, nos acompaña, nos fortalece y nos da socorro, nos da liberación. Él, cuando nosotros decimos este río que estamos avanzando es muy tempestuoso, Él ya cruzó todo ese río antes que nosotros. Él nos entiende, Él nos comprende y Él nos acompaña. Y ese consuelo, ese ánimo,
ese aliento, nunca nadie nos podrá quitar, ni el enemigo, ni el mundo, ni nadie. Cristo se hizo uno con nosotros, Cristo se identificó con nosotros, Cristo está con nosotros, Cristo vive con nosotros, Cristo nos acompaña cada día. Él nos entiende, Él nos comprende y Él siempre estará allí para darnos ese ánimo que necesitamos. Nosotros podemos mirar que Él justamente, dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, por cuanto Él mismo, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús nos entiende porque Él participó de nuestra naturaleza, Él se hizo hombre. Nos entiende no solamente como Dios, sino que Él tomó naturaleza humana. Sabe lo que es sentir una aflicción, un dolor, porque Él lo vivió en carne propia. Él fue hecho en todo semejante a nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos revela que nuestras luchas o dificultades, ya Cristo las ha vivido, las ha experimentado. Eso nos llena de gozo y de esperanza de saber que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió todas las experiencias que nosotros podemos vivir. Ningún creyente de ningún tiempo, de ningún lugar, sea hombre o mujer, viva lo que viva, experimente lo que experimente, jamás podrá decir: a mí nadie me comprende, o nadie me entiende, o estoy solo. Cristo ya vivió cada una de nuestras experiencias. Por lo tanto, Él sabe, porque Él lo sintió, porque Él lo vivió, porque Él lo experimentó. Él fue hecho semejante a nosotros, se identificó con nosotros. Él fue probado en todas las cosas. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él conoce, porque muchas veces uno puede sentirse desanimado, dolorido, porque pasa necesidades, o porque fue dejado solo, o porque fue defraudado por alguien, o porque fue desamparado. Sin embargo, Jesús pasó todas estas experiencias y muchas más. Ese es nuestro maravilloso Señor, que para poder identificarse con nosotros se hizo como nosotros y se reveló a nosotros como uno más. Él lo vivió y Él pudo vencer en cada situación. Por lo tanto, es poderoso para hacernos vencer a cada uno de nosotros en toda situación o experiencia que vivimos. Nunca nos aplastará ese problema o esa dificultad si dejamos que Cristo obre en nuestras vidas, con su poder, con su palabra. Él se hizo uno con nosotros, Él se identificó con nosotros, Él se hizo semejante a nosotros. Siempre cuando Dios quería manifestarse a alguien para darle ese aliento, ese ánimo, siempre aparecía haciéndose semejante a la persona a la que aparecía. Siendo Dios, se transfiguraba y se hacía semejante, similar a la persona que se revelaba para darle un mensaje o para darle fuerza o aliento. Por ejemplo, cuando Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se iban a manifestar a Abraham, que era un peregrino, allá en las planicies de Mamre, vivía allí Abraham como peregrino, y Dios se apareció allí en forma de peregrino, como si fuesen tres peregrinos que andaban allí caminando por ese desierto. Se hizo semejante a Abraham, y Abraham lo recibió y fue grandemente bendecido.
Cuando Dios se reveló a Josué, ya no vino como un peregrino. Josué era un guerrero, un luchador, un soldado. Y nosotros vemos en el libro de Josué que nuestro Señor se reveló allí como el capitán de los ejércitos, de los escuadrones del Dios viviente. Vino como un guerrero poderoso, como el capitán, porque tenía que manifestarse, porque tenía que identificarse con un guerrero como era Josué. Siempre se hace semejante a aquel al cual Él va a revelarse para darle ese ánimo, esa fortaleza, como necesitaba Abraham en el desierto, como necesitaba Josué antes de la lucha. Así también se le apareció un día a Moisés. Moisés justamente representaba una nación que estaba siendo perseguida, atribulada, podemos decir estaba en un horno de fuego. Pero sin embargo, por más afligido que era Israel, que Moisés lo representaba, estaba en las llamas, pero no se consumía. Por eso Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente. Esa zarza ardía, pero no se consumía. Que era afligido, pero aún permanecía y resistía. Siempre se hace semejante a aquellos a los que Él se va a revelar. Se identifica con su situación, se identifica con esa persona, se hace uno con esa persona. Nosotros vemos que cuando los jóvenes hebreos estaban en el horno de fuego por su fidelidad, allí vino el Señor a ellos también, pero vino como eran ellos, eran hombres, y vino como el Hijo del Hombre, que estaba allí con ellos acompañándoles. Siempre el Señor se va a identificar con nuestra situación. Él vino a nosotros como ese hijo del carpintero, ese que conoce nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros problemas y dificultades. Podemos acudir a Él en todas nuestras situaciones porque Él las vivió y las entiende. Él las comprende. Él fue probado en toda y cada una de ellas. Pero Él pudo vencer. Ese es nuestro amado y maravilloso Señor Jesucristo. Él nos da ese consuelo, no porque Él es Dios poderoso y nos da de su poder, sino porque nosotros vemos que Él, para poder darnos ese consuelo fuerte, ese consuelo eterno, Él se hizo hombre y tuvo que pasar una y mil dificultades. Isaías 53 dice que nuestro Señor es ese varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sí, Él fue experimentado en quebrantos. No importa cuán grande sea el quebranto de los hijos de Dios, Cristo Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tiene poder para entender, Él tiene poder para comprender, Él tiene poder para socorrer. Él lo vivió en su propia carne, Él sabe lo que es. Él lo vivió durante 33 años y luego en la cruz también. Por lo tanto, Dios sí nos entiende, el Señor sí nos comprende. Él se hizo uno con nosotros. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 30, la palabra dice: porque somos miembros de su cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo, los creyentes, la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos uno con Él. La iglesia está hablando en general, es uno con Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Pero luego agrega, y somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Ese está hablando de una comunión muy especial, que ya no comprende a todo el cuerpo de Cristo, sino comprende a esa compañía que fue tomada del cuerpo de Cristo. Así como allá en Génesis
Dios tomó de la costilla de Adán, justamente sacó esa costilla del cuerpo de Adán y de allí edificó la compañía Eva, la compañía esposa. No fue todo el cuerpo, sino una pequeña costilla. Y Adán dijo por Eva justamente: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Que estaban siendo uno solo, porque fueron unidos de esta manera por Dios el Padre. Y Cristo reconoce que todos los salvados son miembros de su cuerpo. Pero así como Adán no se casó con todo su cuerpo, sino con una pequeña porción, con una costilla. Y por esa costilla digo: este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Cristo también dice: todos los redimidos son miembros y parte del cuerpo, pero hay una compañía. Ellos son hueso de mis huesos, carne de mi carne. Que ellos están tan unidos a Cristo que Cristo los entiende, los comprende, porque viven experiencias similares. Como dice la palabra o como dice la alabanza, juntos llevaron la cruz. Ellos saben lo que es pasar las experiencias. Esta compañía entiende a Jesús. No solo que Jesús entiende a ellos, sino que ellos entienden también eso que Cristo pasó mientras estuvo en esta tierra. Ellos comprenden al amado por su experiencia. Ellos comprenden cuán grande fue su aflicción. Por eso hay experiencias, si bien todos los hijos de Dios serán probados, hay experiencias muy especiales, que es por causa de ser parte de esta compañía. Pero Cristo viene con un consuelo especial a esta compañía, con un ánimo especial. Cristo la entiende, sabiendo que este mundo no va a entender estas vidas, rendidas a Cristo en su voluntad. A estos creyentes de gracia y gloria, ellos no serán entendidos por este mundo, ni apoyados, ni comprendidos, ni respaldados. Pero sí Cristo entiende, Cristo respalda, Cristo comprende, Cristo sostiene. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 6, la sulamita allí está sintiendo ese consuelo, ese ánimo, ese aliento que proviene del amado. Ella busca ese consuelo, esa compañía de creyentes. Estos creyentes buscan ese consuelo, que saben que no van a encontrar en ningún otro lado, ni en este mundo social, ni en este mundo religioso. Solamente van a encontrar ese consuelo, ese aliento que tanto necesitan en los brazos del amado Jesús. Cantares 2:6 dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Ese abrazo es para sostenerla, para que no decaiga, para que no vaya hacia abajo. Le sostiene con sus brazos de poder. El amado Jesús consuela y anima a estos creyentes. Siempre los ha entendido, siempre los ha querido con un amor especial. Fue por esta compañía que se animó a venir a la cruz y sufrir lo peor. Allí, cuando estaba en la cruz, se sostuvo pensando en la fe de estos creyentes, en la fidelidad de estos creyentes, en el amor de estos creyentes, en las luchas de estos creyentes, que es por causa de su verdad, por causa de su nombre, por causa de su palabra. Cristo viene como el amado. Cristo se presenta a ellos como el esposo, no como un peregrino, no solamente como un capitán. Él viene a ellos como el esposo, como el amado. Se identifica con la amada y allí le da justamente de esa manera ese aliento que necesita en su vida espiritual. Cristo ama especialmente a esta compañía
y por ella se interesa especialmente, sabiendo que del resto muchos no van a poder esperar, pero sí de Cristo, todo, así como lo hacía Pablo. Por eso nosotros vemos cuán preciosa es nuestra comunión con el Señor, que por más difícil que sea la circunstancia o condiciones, siempre seremos reanimados cada día de nuestra vida. Así allá cuando comenzamos, así a través del tiempo, de los años, o ahora en este tiempo, o el tiempo que diga el Señor, siempre estaremos siendo reanimados por Él. Esa bendición nadie nos podrá quitar jamás, ni las personas, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni las vivencias que tengamos. Nosotros vemos en su palabra que Job fue un hombre de Dios, fiel a Dios, y él experimentó ese consuelo que solamente Cristo puede dar. A veces Job no podía encontrar consuelo en ninguna otra cosa, pero sí sabía dónde buscar, sabía dónde recibir y sabía dónde experimentar. Nosotros vemos la historia de él en el libro de Job, y dice la palabra que él fue probado en dificultades y en pérdidas y en pruebas y en aflicciones. Vinieron y le dijeron a él que los sabeos habían venido y robaron todos sus bueyes y sus asnos. Y luego vinieron los caldeos y también robaron sus ovejas, sus camellos, y a los sirvientes los mataron. Él recibió esas pérdidas, él sufrió esas experiencias, pero él podía decir, bueno, tengo mi familia, mi casa, mis hijos y aún posesiones. Pero después vino la noticia que le dijo, vino un viento fuerte, golpeó sobre las 4 esquinas de la casa cayó, murieron también los hijos y las hijas. Él no podía tener ese consuelo, esa bendición. Nosotros vemos que uno puede pensar, bueno, le quedaba a su esposa y su esposa sería su consuelo. Su esposa no tenía la fe de él. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Quedó solo, sin su familia, sin sus posesiones, sin su casa. Quedó sin nada para animarse o alentarse. Dios lo permitió en su voluntad. Luego Job, podemos pensar, él tenía sus amigos que le podían consolar. Sin embargo, vinieron esos amigos, esos 3, dice la palabra, y Job dijo por ellos cuando hablaron, y dijeron a Job, tu pecado debe ser muy grande porque estás sufriendo mucho. Job dijo por ellos, estos son consoladores, pero muy molestos, son miserables, como dice la versión antigua. Estos no dan consuelo. Él no encontraba consuelo en nada porque todo lo estaba perdiendo. Aún perdió su salud, aún lo perdió todo. Sin embargo, había algo que él no perdía. Cuando no encontró consuelo en las posesiones, en los familiares, en los cercanos, en las cosas, él encontró su consuelo, dice Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Él encontró su consuelo en el Redentor, que más allá de que había perdido todo, el Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y por más que haya perdido todo, quiere decir, lo voy a recuperar. Ese era su consuelo, esa era su esperanza, ese era su gozo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y me pondrá en un buen lugar. Cristo siempre será nuestro consuelo, aunque no haya ninguna otra cosa. Él siempre nos va a reanimar, reavivar, fortalecer, sostener, alentar.
Ese es nuestro Cristo, así lo hemos conocido y así nos gozamos cada día con Él. No hay nada comparable con Cristo para en este tiempo tomar ánimo o gozo o alegría. Cristo Jesús es el que causa eso en nuestros corazones. El poder del Espíritu Santo no dejará que vayamos hacia abajo, sino que nos va a sostener y nos levantará con su poder. El Espíritu Santo sigue obrando y dándonos ese consuelo que es Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo no alabarle y glorificarle? ¿Cómo no exaltar su nombre? Si podemos ver que ese que propuso Dios en la eternidad pasada como consuelo para nuestras vidas, sabiendo que habíamos de experimentar dificultades, ese que Él propuso, nosotros le reconocimos, le aceptamos, lo estamos viviendo y nos gozamos en Él. Él siempre estará con nosotros, Él siempre nos ayudará y siempre vamos a decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará y me pondrá en un buen lugar. Por eso, hermanos, podemos darle gracias, gloria y honra. Podemos alabar su nombre por su bendita palabra. Cristo es todo para nosotros, de principio a fin. Fuera de Él no queremos nada y no buscamos nada. Y en Él lo tenemos todo. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Él es todo para nosotros. Por eso podemos gozarnos en Él cada día. Él dijo: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, no os entristezcáis, vendré otra vez a vosotros. Y ese Espíritu Santo es el que envió para que esté con nosotros en esta obra. Por eso podemos gozarnos en el Señor. Le alabamos, le bendecimos por esta palabra. Y podemos cantar una alabanza, dando gracias al Señor. Una alabanza que dice: allí un buen amigo, el himno 120. Allí un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Todo afán, grandes cosas.